Carlos siempre había sentido que su hija Alba era la luz que iluminaba cada rincón de su vida. La pequeña, de solo 10 años, llenaba su hogar con una energía contagiosa y una alegría que parecía no conocer límites. Pero aquella tarde de verano, mientras jugaba en el parque del pequeño pueblo español donde vivían, la tragedia tocó sus vidas de la forma más inesperada y brutal. Alba sufrió un accidente inexplicable, y en cuestión de minutos, el mundo de Carlos se desmoronó por completo. El funeral fue sombrío, y Carlos se sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla. Los amigos y familiares lo acompañaban, pero sus palabras de consuelo parecían perderse en el aire. Mientras se acercaba al ataúd para darle el último adiós, algo dentro de él se resistía a aceptar la partida de Alba. No lograba entender cómo una vida tan vibrante y llena de promesas había sido apagada de repente. La miró con tristeza y amor mientras descansaba en su último lecho, parecía tan serena, tan en paz, que casi parecía estar dormida. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible lo empujara a cuestionar lo que había sucedido. Su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Cómo había ocurrido aquel accidente? ¿Por qué Alba? Y sobre todo, ¿por qué sentía esa extraña certeza de que algo estaba mal? Fue entonces cuando, en medio de su insomnio y su dolor, una idea inusual surgió en su mente, ¿y si instalaba una cámara oculta en el ataúd de Alba antes de enterrarla? La idea era insólita, pero el impulso era casi imposible de resistir. Quizás, en el fondo, no podía soportar la idea de perderla para siempre, o tal vez era un intento desesperado de encontrar alguna respuesta a su dolor. Sin decir nada a nadie, Carlos tomó una pequeña cámara y la escondió con sumo cuidado en el interior del ataúd. Cuando volvió a su casa, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Lo que había hecho no era racional, pero tampoco podía entender el origen de su desasosiego. Esa noche, mientras miraba la pantalla de su computadora, su mente seguía atrapada en pensamientos turbios y confusos. Intentaba convencerse de que aquella era solo una forma de procesar el duelo. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche y el cansancio finalmente comenzó a vencerlo, Carlos se preguntó si realmente estaba en sus cabales. Tal vez solo era el dolor, la desesperación de un padre que no podía aceptar la pérdida de su hija. O tal vez, solo tal vez, había algo que se le escapaba y que en su subconsciente no podía ignorar. Al día siguiente, Carlos despertó temprano, con la resolución de revisar la grabación. Con manos temblorosas, encendió el monitor y se preparó para ver lo que la cámara había registrado. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La mañana amaneció fría y gris, un reflejo sombrío del estado de ánimo de Carlos. Apenas había dormido, y las pocas horas de descanso fueron interrumpidas por sueños inquietantes y confusos. Se sentó frente a la computadora, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. La pantalla titiló al encenderla, y Carlos tomó aire antes de abrir la grabación. Al principio, el video no mostraba más que oscuridad y silencio, como era de esperarse. La cámara había sido instalada en el ataúd, donde la quietud y la penumbra dominaban el espacio. Carlos se forzó a calmarse, a recordarse que no encontraría nada fuera de lo normal. Sin embargo, su cuerpo se mantuvo tenso, como si ya anticipara algo inesperado. De pronto, en medio del silencio, algo se movió. Carlos sintió como la sangre le helaba en las venas mientras veía una ligera sombra pasar por el borde de la pantalla. Al principio pensó que era una distorsión de la imagen, algún fallo en la cámara o una simple interferencia, pero entonces escuchó un sonido bajo, casi imperceptible, que lo dejó petrificado. Una respiración lenta y pausada. Esto es imposible, murmuró para sí, intentando convencerse de que solo era un error técnico. Sin embargo, sus ojos no podían apartarse de la pantalla. El sonido era claro y real, como si alguien estuviera dentro del ataúd respirando de manera lenta y profunda. Carlos sintió un nudo en el estómago, y una mezcla de miedo y desconcierto se apoderó de él. Se acercó a la pantalla, intentando ver con más claridad, intentando encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. Quizás se trataba de una interferencia, o de un fallo en el micrófono, pensó,
aunque en el fondo sabía que nada de eso tenía sentido. Esa respiración, ese sonido que llenaba la habitación, era demasiado real, demasiado humano. Desesperado, agarró su teléfono y llamó a su hermana Clara. Su voz temblaba al otro lado de la línea mientras le contaba lo que había visto. Clara, tienes que venir a casa ahora mismo, dijo con urgencia. Es Alba. Hay algo en el ataúd. No sé cómo explicarlo, pero tienes que verlo con tus propios ojos. Al principio, Clara pensó que su hermano se había sumido en un estado de negación profundo, que estaba viendo alucinaciones o interpretando mal los datos a causa del dolor. Pero algo en la voz de Carlos, una urgencia tan cruda y desesperada, la convenció de que debía ir. 15 minutos después, Clara llegó a la casa de Carlos. Él la recibió en la puerta, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. Temblando, la condujo hasta la habitación donde tenía el ordenador conectado a la cámara del ataúd. Sin decir una palabra, le señaló la pantalla. Clara observó en silencio, al principio sin entender la razón de la alarma. La pantalla mostraba la oscuridad en el interior del ataúd y nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces, lo escuchó, una respiración débil, casi inaudible, que resonaba como un eco en la habitación. Clara dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. No, no puede ser, susurró, intentando encontrar alguna explicación. Pero el sonido estaba ahí, claro y nítido, desafiando toda lógica. Ambos se quedaron inmóviles frente a la pantalla, sin saber cómo reaccionar. La respiración continuaba, y cada segundo que pasaba se volvía más clara, más innegable. Era como si alguien estuviera vivo dentro del ataúd de Alba. La mente de Carlos se negaba a procesar lo que estaba viendo. Intentó convencerse de que se trataba de un fallo técnico, de una ilusión producida por su dolor y su desesperación. Pero en el fondo, sabía que aquello era real, y la certeza lo llenó de un miedo indescriptible. Clara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hermano y lo miró con desesperación. Carlos, esto no tiene sentido. Alba, ella está muerta, lo sabemos. ¿Qué es esto? Carlos, sin responder, tomó las llaves del coche. La determinación en su rostro era tal que Clara supo que no podría detenerlo. Vamos al cementerio, dijo Carlos con voz firme, sin dudar. No puedo seguir con esta incertidumbre. Necesito saber qué está pasando. Sin más, ambos salieron de la casa, con el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas, sabiendo que lo que iban a enfrentar en el cementerio cambiaría sus vidas para siempre. La noche era oscura y fría cuando Carlos y Clara llegaron al cementerio. Las estrellas apenas se asomaban entre las nubes y una brisa inquietante hacía que las hojas susurraran entre las ramas de los árboles. La luna llena iluminaba el lugar con un brillo espectral, dándole un aire irreal y casi fantasmal. Carlos apretaba las llaves del coche con fuerza, sus nudillos blancos, mientras avanzaba en silencio, decidido a llegar a la tumba de su hija. Clara lo seguía de cerca, sus pasos resonando en el suelo de tierra, incapaz de entender cómo habían llegado a esa situación tan surrealista y aterradora. Sabía que Carlos estaba al borde del colapso, pero algo en su expresión le decía que no podría disuadirlo de lo que estaba a punto de hacer. A pesar del miedo, Clara no se separó de él. Cuando finalmente llegaron a la tumba de Alba, Carlos no esperó ni un segundo. Dejó caer una pala que había traído del garaje y comenzó a cavar con una energía desesperada. Cada golpe de la pala en la tierra rompía el silencio del cementerio y hacía que Clara se estremeciera, pero Carlos seguía sin detenerse. Su respiración se volvía más agitada con cada palada, pero su determinación no flaqueaba. Carlos, por favor, ¿qué estamos haciendo? Clara murmuró, intentando contener las lágrimas mientras observaba a su hermano. Pero Carlos no la escuchaba, su mente estaba fija en una sola idea, llegar al ataúd de Alba. Minutos después, el eco sordo de la pala golpeando la tapa de madera resonó en el aire. Ambos se quedaron en silencio. Clara temblaba de pies a cabeza, sintiendo como el miedo la invadía completamente, pero sabía que no podía abandonar a Carlos en ese momento. Él, por su parte, tomó un último respiro y, con manos temblorosas, deslizó la tapa del ataúd hacia un lado.
Lo que vieron dentro los dejó paralizados. Alba estaba ahí, tal como la recordaban, con su semblante sereno y sus ojos cerrados, como si estuviera en paz. Nada parecía fuera de lugar, y por un momento, ambos pensaron que todo había sido producto de sus mentes alteradas. Pero entonces, algo estremecedor sucedió, los labios pálidos de Alba se movieron ligeramente, como si intentara decir algo, y una tenue exhalación escapó de su boca. «Está viva», gritó Carlos, presa de una esperanza desesperada. Se inclinó hacia el cuerpo de su hija y comenzó a sacudirla suavemente, suplicándole que respirara, que despertara. «Alba, hija, por favor, respira». Clara retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sabía que aquello no podía ser real. Alba había sido enterrada hacía varios días, y la idea de que estuviera viva en ese estado desafía toda lógica. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido salió del ataúd. No era la voz de Alba, sino un ruido distorsionado, profundo y grave, como si viniera de algún lugar muy lejano y oscuro, como si resonara desde lo más profundo de la tierra. Carlos se congeló, todavía sosteniendo el cuerpo de su hija. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado, y ambos sintieron una opresión en el pecho que les dificultaba respirar. El ambiente en el cementerio se tornó inquietante, como si una presencia invisible y antigua se hubiese despertado con ellos. «No estamos solos», murmuró Clara, su voz temblorosa mientras miraba alrededor con miedo. Había algo en el aire, una presencia que no podían ver, pero que sentían con cada fibra de su ser. En ese instante, Alba abrió los ojos. Pero esos ojos no eran los de la niña que Carlos recordaba, estaban completamente en blanco, sin vida, y parecían vacíos de cualquier rastro de humanidad. Carlos retrocedió, soltando el cuerpo de su hija, pero sin poder apartar la mirada de aquellos ojos que lo observaban sin verlo realmente. «Papá», susurró Alba, pero su voz no era la suya. Era más grave, profunda, y sonaba como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. Carlos cayó de rodillas, dividido entre el amor por su hija y el terror puro de ver en lo que se había convertido. Quería acercarse, abrazarla, pero algo en su instinto le gritaba que se mantuviera alejado. Clara, paralizada por el miedo, murmuró, esto no es real. Esto no puede estar pasando». De repente, Alba volvió a hablar, esta vez con una voz que resonó en todo el cementerio. «Debiste dejarnos descansar». Carlos sintió una presencia oscura a su alrededor, como si el aire mismo se volviera pesado y frío. Ya no era solo Alba, era algo más grande, algo antiguo y maligno. Las luces del cementerio comenzaron a parpadear, y una brisa helada recorrió el lugar. Clara gritó, y en ese momento, Carlos supo que habían cometido un error terrible al abrir el ataúd. «Carlos, vámonos de aquí», susurró Clara, su voz rota por el miedo. Pero Carlos no podía moverse, hipnotizado por el cuerpo de su hija, que ahora se sentaba en el ataúd con movimientos lentos, sus ojos blancos clavados en él. Entonces, las luces del cementerio se apagaron por completo, sumiéndolos en la más absoluta oscuridad. Solo el eco de la voz distorsionada de Alba resonaba en el aire, envolviéndolos con un terror helado. «No debieron haber abierto la tumba», repitió esa voz, como un eco macabro que parecía venir de todas partes. Carlos finalmente reaccionó y, con dificultad, se levantó e intentó alejarse, pero sus piernas temblaban y cada paso parecía más pesado que el anterior. Clara, desesperada, lo agarró del brazo y lo empujó para que avanzara más rápido, ambos corriendo entre sombras y susurros que los perseguían en la oscuridad. Al mirar hacia atrás, Carlos pudo ver cómo el cuerpo de su hija, o lo que sea que habitaba en él, se levantaba del ataúd, moviéndose con una extraña rigidez. El aire se volvió gélido, y el sonido de las voces aumentó, como si una multitud invisible los estuviera observando desde la negrura. «Tenemos que cerrar la tumba», gritó Carlos de repente, dándose cuenta de lo que debían hacer. «Es la única manera de detener esto». Clara, aunque aterrada, asintió, sabiendo que debían intentar sellar ese portal al horror que habían desatado. Con todas sus fuerzas, comenzaron a echar tierra sobre el ataúd, tapando aquella abertura que nunca debió haber sido revelada.
Los susurros se hicieron más intensos, y la sensación de ser observados aumentaba, pero poco a poco comenzaron a desvanecerse a medida que el ataúd volvía a cubrirse. Finalmente, cuando el ataúd estuvo completamente enterrado, el silencio cayó sobre el cementerio. Todo se detuvo. El viento dejó de soplar y la opresión en el aire desapareció. Carlos cayó de rodillas, exhausto, mientras Clara se desplomaba a su lado, sollozando en silencio. Sabían que lo que habían vivido los marcaría para siempre. Habían desatado algo oscuro y desconocido, pero al menos ahora, Alba parecía estar en paz, o eso esperaban. Ambos permanecieron allí, intentando recuperar la calma y asimilar el horror que acababan de enfrentar. La noche seguía envolviéndolos en su oscuridad, pero la sensación de peligro había desaparecido. Sin embargo, una pregunta quedaba en el aire, una que ambos temían responder: ¿realmente habían cerrado aquel portal o algo más los estaría esperando en la oscuridad? Carlos y Clara regresaron a casa en silencio, sus mentes atrapadas en el espantoso recuerdo de lo que habían presenciado en el cementerio. Ninguno de los dos podía entenderlo, y cada intento de racionalizarlo solo hacía que la inquietud creciera en sus corazones. Sentían que algo oscuro y poderoso se había manifestado, algo que no comprendían y que temían haber despertado. Esa noche, cuando Clara finalmente se fue a su casa, Carlos se quedó solo, incapaz de descansar. Encendió la computadora una vez más y revisó las imágenes de la cámara. Sin embargo, esta vez no escuchó respiraciones ni percibió ningún movimiento. Todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, Carlos no se sentía en paz. Había algo en el aire, algo que no lo dejaba tranquilo, como si una sombra invisible se hubiese instalado en su hogar. A medida que avanzaban los días, ambos comenzaron a notar pequeños cambios en sus vidas. Carlos se despertaba cada noche a la misma hora, sintiendo una presencia fría en la habitación, como si alguien lo observara desde las sombras. A veces, se despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitando a 1000 por hora y la sensación de que alguien susurraba su nombre desde el rincón más oscuro de la habitación. Las noches se hacían interminables, y el sueño era cada vez más difícil de alcanzar. Clara tampoco estaba libre de estos extraños fenómenos. Empezó a ver sombras en su casa, vislumbres fugaces que desaparecían cuando giraba la cabeza. Una sensación constante de frío la invadía, incluso en los días más cálidos. A veces sentía como si una mano invisible la rozara, una caricia helada que recorría su brazo y la hacía estremecerse. Todo aquello comenzaba a desgastarla, a llevarla al límite de su cordura. Una tarde, Clara decidió visitar a Carlos para hablar de lo que estaba sucediendo. Llegó a su casa con los ojos cansados y la expresión pálida, signos de noche sin descanso y de un miedo que no lograba controlar. Al entrar, se encontró con su hermano en el comedor, mirando al vacío, con el rostro demacrado. No era necesario decir mucho, ambos sabían que la misma oscuridad los estaba atormentando. «Carlos, tú también, lo sientes, ¿verdad?», preguntó en voz baja, apenas capaz de pronunciar las palabras. Carlos asintió, sin mirarla directamente. «Es como si algo estuviera aquí, algo que nos está acechando desde las sombras. No sé cómo explicarlo, pero siento que no estamos solos, y que esto tiene que ver con lo que hicimos en el cementerio». Ambos intercambiaron una mirada, y en ese instante, sintieron un escalofrío que recorrió el ambiente. El aire en la casa de Carlos se volvió denso, opresivo, y un leve olor a tierra húmeda comenzó a impregnar la habitación. Clara sintió su pulso acelerarse, mientras su instinto le gritaba que saliera de la casa cuanto antes, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo las mantuviera ancladas al suelo. De repente, la luz comenzó a parpadear, proyectando sombras temblorosas por toda la estancia. Carlos y Clara se miraron, sus rostros reflejando el terror que sentían. Algo invisible se movía entre ellos, una presencia que no podían ver, pero que percibían con una claridad aterradora. «Clara, no estamos solos», susurró Carlos, con la voz rota por el miedo. «Lo que sea que desatamos, ha venido a buscarnos». Antes de que pudieran reaccionar, un sonido bajo, profundo y gutural resonó en la habitación. Era un susurro cargado de rabia y dolor, como si proviniera de lo más profundo de la tierra.
La temperatura descendió aún más, y ambos sintieron como una presencia invisible, densa y fría, se colocaba justo a sus espaldas, como si los rodeara, apretando sus cuerpos en un abrazo helado. Ambos se giraron lentamente, y en el rincón más oscuro de la habitación, una figura comenzó a formarse. Al principio era solo una sombra, un contorno oscuro que parecía distorsionar el espacio, pero poco a poco fue tomando una forma humanoide, una figura alta, delgada y retorcida, con extremidades alargadas que parecían moverse en ángulos imposibles. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran dos orbes oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación, dos pozos profundos y vacíos que los miraban con una intensidad escalofriante. Carlos sintió como el corazón le latía con fuerza mientras intentaba retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. Clara, a su lado, se aferraba a su brazo, incapaz de apartar la vista de aquella figura siniestra que emanaba una maldad palpable. La sombra los observaba en silencio, y en el aire se respiraba una tensión insoportable, como si en cualquier momento aquella presencia fuese a atacar. Finalmente, la figura habló. Su voz era profunda, grave, y resonaba como un eco en sus mentes, como si no solo los estuviera escuchando, sino también tocando sus pensamientos más oscuros. «Debiste dejarnos descansar», susurró la figura, con un tono cargado de resentimiento y amargura. Su voz era la misma que habían escuchado en el cementerio, la misma que había salido de los labios de Alba, pero ahora sonaba aún más potente, más inhumana. Carlos, temblando, intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, logró murmurar: «¿Qué eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La sombra se inclinó hacia él, como si estuviera evaluándolo, y respondió con un tono sombrío: «No fue a Alba a quien trajiste de vuelta. Fue a nosotros». Ambos sintieron como el horror se intensificaba. No estaban tratando con un solo espíritu, sino con algo mucho más grande y siniestro, una entidad que parecía ser una amalgama de muchas voces, muchas almas que no habían encontrado la paz. Carlos sintió un nudo en el estómago, entendiendo con claridad que la decisión de abrir la tumba había desatado algo que nunca debió ser perturbado. Un poder oscuro y antiguo que había permanecido en la quietud de la muerte, esperando a ser liberado. Clara, con el cuerpo temblando, se aferró a su hermano y susurró, con una voz apenas audible: «Carlos, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esta cosa siga con nosotros». La sombra pareció entender sus pensamientos y, de repente, el espacio se llenó de un doloroso silencio. La figura alargada se deslizó lentamente hacia ellos, como una neblina oscura que se arrastraba por el suelo. Sus ojos sin vida se clavaron en los de Carlos, y él sintió como una ola de terror puro se apoderaba de él. En ese instante, la figura se disolvió en una nube de oscuridad, rodeándolos, envolviéndolos en un frío helado. Carlos y Clara comenzaron a toser, sintiendo como si aquella presencia intentara entrar en sus cuerpos, como si buscara un nuevo huésped para manifestarse. Desesperados, ambos se aferraron el uno al otro, resistiendo con todas sus fuerzas mientras las sombras parecían volverse más densas. Y entonces, cuando sentían que sus cuerpos ya no podían resistir, la nube se disipó, dejando el lugar sumido en un inquietante silencio. Carlos y Clara quedaron de pie en la oscuridad, temblando y jadeando, sin saber si aquella presencia se había desvanecido por completo o si solo se había retirado temporalmente. Sabían que lo que habían despertado no se iría fácilmente. Algo oscuro y peligroso había sido liberado, y ahora los perseguía, como una sombra invisible que no se detendría hasta que ambos pagaran el precio por haber profanado el descanso eterno. «Carlos, tenemos que pedir ayuda», murmuró Clara, sin dejar de mirar las sombras de la habitación, como si en cualquier momento la figura pudiese reaparecer. Carlos asintió lentamente, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Carlos y Clara sabían que no podían enfrentar aquella presencia solos. Desesperados, recordaron al padre Mateo, un hombre de fe que servía en la iglesia local y era conocido por su conocimiento sobre asuntos espirituales y fenómenos inexplicables. Con el miedo aún fresco en sus rostros, acudieron a él al amanecer, agotados y con una urgencia que no necesitaba palabras. Al entrar en la iglesia, el padre Mateo los recibió con preocupación.
La palidez en sus rostros y sus ojos desorbitados le hicieron entender que lo que habían vivido no era algo ordinario. Tras escuchar atentamente su relato, el sacerdote los miró con una gravedad que aumentó su temor. Lo que han desatado no es desconocido para mí, dijo con voz calmada, pero profunda. Almas errantes y entidades oscuras pueden aferrarse a los cuerpos si ciertas condiciones se cumplen. Algo poderoso ha quedado ligado al cuerpo de Alba, y no se liberará hasta que cerremos ese vínculo de manera definitiva. Carlos sintió un escalofrío al escuchar la palabra vínculo, que resonó en su mente como una sentencia. Entendió que lo que habían desatado iba más allá de cualquier explicación lógica, y el padre Mateo era su única esperanza. Entonces, padre, ayúdenos, por favor, rogó Clara, sus palabras teñidas de desesperación. Haremos lo que sea necesario para liberar a Alba y ponerle fin a esto. El sacerdote asintió y se puso en marcha, preparándose para el ritual de sellado que realizarían esa misma noche en el cementerio. Les explicó que necesitarían velas, agua bendita y el antiguo libro de oraciones de la iglesia, con palabras sagradas que servirían para sellar cualquier conexión entre la entidad y el cuerpo de Alba. Carlos y Clara asintieron, dispuestos a todo, aunque el peso de lo que estaba por venir los envolvía en una atmósfera de ansiedad. Cuando el sol se puso, y la oscuridad comenzó a cubrir el cielo, Carlos, Clara y el padre Mateo se dirigieron al cementerio. Las nubes ocultaban la luna, y el viento parecía soplar con un lamento silencioso mientras avanzaban entre las tumbas. La sensación de inquietud crecía con cada paso, y la tierra, húmeda y fría bajo sus pies, les recordaba la gravedad de lo que iban a enfrentar. Al llegar a la tumba de Alba, el padre Mateo comenzó a preparar un pequeño altar improvisado alrededor de la sepultura. Colocó las velas en un círculo, y el brillo tenue de las llamas iluminó sus rostros tensos, proyectando sombras danzantes a su alrededor. Carlos miró el lugar donde habían vuelto a cubrir el ataúd de su hija, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que aún estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. Que nadie rompa el círculo durante el ritual, advirtió el padre Mateo con firmeza. Lo que estamos a punto de enfrentar intentará resistirse, pero debemos mantenernos fuertes. Carlos y Clara asintieron, ambos aterrados pero resueltos. El padre Mateo abrió el libro y comenzó a recitar las oraciones en latín, una lengua antigua y solemne que resonaba en el aire con un poder que parecía alterar el ambiente. A medida que las palabras sagradas fluían, una extraña quietud se apoderó del lugar. La temperatura bajó aún más, y una brisa helada comenzó a soplar alrededor del círculo de velas, sin apagar las llamas que parpadeaban con intensidad. De repente, un sonido bajo surgió de la tierra. Al principio fue un susurro, una voz casi inaudible que provenía de las profundidades. Pero pronto se convirtió en un gemido, y la tierra sobre el ataúd comenzó a temblar. Carlos sintió cómo su corazón latía con fuerza, y con una mezcla de temor y resolución, tomó la mano de Clara para sostenerla dentro del círculo. Las oraciones del padre Mateo se hicieron más intensas, y el temblor de la tierra aumentó. Carlos y Clara podían sentir una fuerza invisible que intentaba abrirse camino desde el ataúd, luchando contra el poder de las palabras sagradas. Entonces, de repente, un crujido resonó en el aire, y la tapa del ataúd se partió, dejando que algo oscuro emergiera de la tierra. No era Alba. Era una sombra deformada, una figura humanoide, pero terriblemente distorsionada. Su forma se alzaba sobre la tumba, moviéndose como una niebla oscura y pesada. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos pozos vacíos y brillantes que miraban directamente a Carlos, y el aire a su alrededor se volvió aún más gélido, como si absorbiera toda la energía y vida del lugar. Carlos sintió cómo sus fuerzas lo abandonaban, pero el padre Mateo, con una determinación férrea, levantó el crucifijo y arrojó agua bendita sobre la sombra. Continuó recitando las palabras del ritual con una voz que resonaba en la noche como un trueno. La sombra se estremeció, retorciéndose como si fuera arrastrada hacia el suelo por una fuerza invisible, y sus gemidos se hicieron más desesperados. Entonces, con un último grito agonizante, la sombra fue succionada de nuevo hacia la tierra, desapareciendo en la oscuridad mientras el padre Mateo terminaba la oración.
Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio, y el aire helado que los rodeaba comenzó a disiparse lentamente, dejando atrás una calma inquietante. Carlos cayó de rodillas, agotado, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba la tumba de su hija, sintiendo que, finalmente, el alma de Alba estaba en paz. Entre sollozos, susurró: «Lo siento tanto, Alba, te amo. Siempre te amaré». Clara, arrodillada a su lado, abrazó a su hermano, ambos reconfortándose en el mutuo entendimiento de que la pesadilla había terminado. El padre Mateo, con una expresión solemne y agotada, los observó en silencio, sabiendo que el precio había sido alto, pero que finalmente habían liberado el alma de Alba de la entidad oscura. El cementerio estaba en completo silencio, roto solo por los sollozos de Carlos y Clara. El padre Mateo, con el crucifijo aún en la mano, miró la tumba con una mezcla de cansancio y satisfacción. La presencia oscura había sido expulsada, y él sentía que Alba finalmente podría descansar en paz. Carlos se levantó lentamente, mirando la tumba de su hija por última vez, y sintió una mezcla de alivio y dolor que lo atravesaba. Sabía que había liberado a su hija de la oscuridad, pero el sacrificio emocional que había hecho lo dejaba devastado. «Está libre, Carlos», dijo el padre Mateo en voz baja, acercándose a él con una expresión de compasión. «Alba ya no está atrapada en este mundo. Puedes estar en paz, sabiendo que la ayudaste a encontrar su descanso». Carlos asintió, aunque las palabras del sacerdote no aliviaban completamente su dolor. Con la mirada fija en la tumba de su hija, se permitió recordar los momentos felices que compartieron. La opresión oscura que había sentido desde aquel día había desaparecido, y por primera vez, el lugar parecía en paz. «Gracias, padre», susurró finalmente Carlos, su voz rota por las emociones. «No sé cómo podremos agradecerle por esto». «No me deben nada», respondió el sacerdote con calma. «Solo asegúrense de recordar a Alba por el amor que le tenían, no por lo que ocurrió aquí esta noche. Ella ya descansa, y ustedes también deben encontrar su paz». Clara se acercó a Carlos y lo abrazó una vez más, mientras sentían que un peso se había levantado de sus corazones. Aunque el dolor de la pérdida permanecería, sabían que habían hecho lo correcto, que el alma de Alba ahora podía estar en paz. Con una sensación de cierre y resignación, Carlos, Clara y el padre Mateo comenzaron a recoger los elementos del ritual. Carlos echó un último vistazo a la tumba de su hija, y en ese instante, una suave brisa sopló a su alrededor, como una caricia cálida que tocaba su rostro. Por un momento, sintió una presencia tranquila y amorosa, como si Alba se despidiera de él con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Con lágrimas en los ojos, Carlos y Clara abandonaron el cementerio, sabiendo que, aunque el dolor de la pérdida seguiría con ellos, habían hecho lo correcto. Alba ya no estaba físicamente a su lado, pero su memoria permanecería viva, y ahora, por fin, estaba en paz. Las semanas que siguieron al ritual en el cementerio fueron extrañas y desoladoras. Carlos y Clara regresaron a sus vidas con la sensación de haber dejado algo importante atrás, algo que los había desgarrado, pero también les había devuelto cierta paz. El pequeño pueblo volvió a su rutina habitual, sin saber del enfrentamiento oscuro y sobrenatural que había tenido lugar entre sus tumbas. Sin embargo, para Carlos y Clara, nada sería igual. El recuerdo de Alba permanecía en cada rincón de la casa. Su risa, sus dibujos, sus pertenencias aún llenaban el hogar de una presencia que hacía que cada día fuese un recordatorio de su pérdida. Carlos intentaba sobrellevar el duelo, pero el vacío que ella dejó parecía imposible de llenar. A veces sentía la tentación de ir al cuarto de Alba, de tocar sus cosas, de oler su ropa, como si de alguna manera eso pudiera traerla de vuelta, aunque fuera solo un instante. Sin embargo, algo dentro de él también había cambiado. Desde el ritual, Carlos sentía una paz distinta, una tranquilidad silenciosa que nunca antes había experimentado. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado a su hija de aquella presencia que la había atrapado. Aunque el dolor seguía ahí, era como una herida que comenzaba a sanar. Lo había hecho por ella, por su amor, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras revisaba algunas de las pertenencias de Alba, encontró una pequeña caja de madera que no recordaba haber visto antes.
Al abrirla, descubrió un montón de dibujos, todos realizados por su hija. Cada dibujo era una escena de su vida juntos, ellos paseando en el parque, él enseñándole a montar bicicleta, las dos figuras dibujadas con trazos infantiles pero llenos de amor. Al final de la pila, encontró un dibujo que le hizo detenerse. Era un dibujo de ambos bajo un árbol, tomados de la mano, con el sol brillando sobre ellos. Alba había escrito en letras grandes y desordenadas, siempre juntos, papá. Carlos sintió que su corazón se apretaba. Aquellas palabras resonaron en su mente como una promesa, un recordatorio de que, aunque ella ya no estuviera físicamente, siempre la llevaría en su corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras acariciaba el papel, como si al hacerlo pudiera sentir la pequeña mano de Alba una vez más. El dolor se mezclaba con una extraña paz, como si, de algún modo, aquella despedida final en el cementerio le hubiese dado la oportunidad de soltar a su hija, de dejarla ir sin perderla por completo. Carlos tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la misma casa, rodeado de recuerdos que hacían que cada día fuera una lucha constante. Encontró una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y en un rincón apartado donde pudiera comenzar de nuevo. Con el tiempo, empezó a empacar, llevándose solo lo necesario y dejando atrás muchas cosas, aunque con dificultad. Mientras organizaba las pertenencias que llevaría a su nuevo hogar, guardó cuidadosamente el último dibujo de Alba en su bolsillo. Sabía que ese papel, con aquellas palabras sinceras y amorosas, era todo lo que necesitaba para recordarla. Alba siempre estaría con él, no en los objetos, sino en cada recuerdo, en cada momento compartido que permanecería en su memoria. Clara, también, encontró paz en los días que siguieron. Aunque la experiencia en el cementerio la había marcado profundamente, sentía que su amor por Alba y el haber ayudado a su hermano le habían dado fuerzas que desconocía. En sus ratos libres, visitaba a Carlos, y ambos compartían en silencio los recuerdos, las lágrimas y, a veces, las risas que la memoria de Alba les traía. Un atardecer, mientras Carlos miraba el horizonte desde la ventana de su nueva casa, sintió una calidez inexplicable en su pecho. Era como si Alba estuviera allí, a su lado, como una presencia suave y amorosa que lo acompañaba, dándole la certeza de que todo estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sonrió. No era una sonrisa grande ni luminosa, pero era un comienzo, una señal de que, a pesar de todo el dolor, podía empezar a sanar. Sabía que el camino sería largo, que habría días oscuros en los que el vacío se haría insoportable. Pero también sabía que la memoria de Alba lo acompañaría siempre, como un eco de amor que nunca desaparecería. Ella estaba en paz, y ahora, él también comenzaba a estarlo. Pasaron los meses, y la vida en el pequeño pueblo español siguió su curso. Para Carlos y Clara, la experiencia en el cementerio se convirtió en un recuerdo, algo que jamás olvidarían, pero que, con el tiempo, dejó de ser una herida abierta y se transformó en una cicatriz silenciosa. Era una marca que les recordaba que el amor trasciende la vida y la muerte, y que, al final, la verdadera paz radica en saber que hicieron lo correcto por quienes amaron. Mientras el viento soplaba entre los árboles alrededor de su casa, Carlos sentía que, de alguna manera, Alba seguía con él. En su corazón, en su memoria, en ese último dibujo que siempre llevaba en el bolsillo. La ausencia de su hija sería eterna, pero el amor que los unió jamás se extinguiría.